Una de las acciones más seguidas en las últimas semanas ha sido Netflix. Y la gran pregunta que muchos están haciendo hoy es si esta caída representa una oportunidad de compra o una señal de alerta. Netflix viene corrigiendo y los titulares vuelven a poner sobre la mesa el tema Warner Bros. Pero detrás de todo ese ruido hay números, estrategia y decisiones que el mercado todavía no termina de digerir. No te preocupes, eso es justamente lo que vamos a analizar juntos en este video. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal revisamos acciones y oportunidades de inversión. Así que acompáñame porque vamos a poner todo en contexto y empezar entendiendo qué hay realmente detrás de todo el tema Warner Bros. En las últimas semanas, uno de los temas que más ruido ha generado en el mercado ha sido la propuesta de Netflix para incorporar a Warner Bros. A diferencia de otros rumores del pasado, aquí sí existe un acuerdo anunciado públicamente, donde Netflix manifestó su respaldo a la junta directiva de Warner Bros. Discovery, a los términos de un acuerdo planteado para una operación que estaría valorada en torno a los 80.000 millones de dólares, con un precio aproximado por acción cercano a los 27 dólares y se estructuraría como una transacción mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que van a combinar tanto efectivo como acciones. Y esto es la clave, porque le permite a Netflix no descapitalizarse por completo, sino mantener una flexibilidad financiera y al mismo tiempo ofrecer participación futura a los nuevos accionistas de Warner. Desde el lado estratégico, los beneficios son evidentes. Warner aporta uno de los catálogos más potentes de la industria, con franquicias globales, estudios históricos y marcas como HBO, que podrían integrar y escalar de forma mucho más eficiente dentro de todo el ecosistema de Netflix. También abriría la puerta a una mayor presencia en estrenos cinematográficos, licencias y merchandising, además de la explotación de propiedades intelectuales, mucho más allá del streaming puro. Ahora bien, el mercado no solo mira los beneficios. Warner también implica deuda, una estructura operativa pesada y un modelo mucho más tradicional, muy distinto al de Netflix, que se ha caracterizado por la agilidad, el control de costos y una disciplina financiera. Por eso, aunque la propuesta existe y está sobre la mesa, el mercado sigue debatiendo si la integración compensa los riesgos financieros y operativos de una operación de este tamaño. Y mientras ese debate continúa, lo realmente importante es analizar cómo está ejecutándose Netflix hoy, algo que se refleja claramente en sus últimos resultados. Netflix reportó un trimestre sólido, con ingresos creciendo alrededor de un 17% interanual, impulsado por más miembros, ajuste de precios y un mayor aporte del negocio de publicidad. El crecimiento estuvo en línea con lo esperado y confirma que la demanda por el servicio se mantiene fuerte en sus principales mercados. Su EPS fue de 5,87 por acción. El margen operativo se ubicó cerca del 28%, por debajo de la guía inicial, debido a un gasto puntual relacionado con un tema fiscal en Brasil. La propia compañía aclaró que se trata de un evento no recurrente y que sin ese impacto el margen habría superado las proyecciones. Además, el flujo de caja fue uno de los grandes puntos fuertes de este trimestre, con más de 2.600 millones de dólares generados y una expectativa cercana a los 9.000 millones para todo el año. De cara al próximo trimestre, Netflix espera mantener un crecimiento de ingresos cercano al 17%, con unos EPS de 5,45 por acción, apoyado nuevamente en miembros, precios y publicidad. El margen operativo sería algo menor por efectos estacionales, pero el mensaje es claro: el negocio sigue creciendo, generando caja y ejecutándose muy bien, incluso en un entorno de mercado mucho más exigente. Antes de pasar con el análisis gráfico, si este contenido te está aportando valor, no olvides suscribirte y dejarnos un gran like. Con eso apoyas muchísimo al canal. Ahora sí, vayamos con el gráfico. En el último año, Netflix acumula una subida modesta, cercana al 6%,
Pero lo relevante es que el precio viene rompiendo el canal alcista previo, lo que nos obliga a ser mucho más cautelosos en el corto plazo. Técnicamente, el mercado podría buscar un rebote en la zona de los $83, un nivel clave donde podría aparecer la primera entrada si el precio logra estabilizarse. El RSI se encuentra en una zona de sobreventa, lo que aumenta la probabilidad de un rebote técnico hacia niveles cercanos a los $106, siempre con una gestión clara del riesgo. Desde el punto de vista de evaluaciones, el mensaje acompaña al gráfico. Morningstar le da un fair value cercano a los $77, muy alineado con esa zona de soporte. Además, Netflix cotiza a un PER alrededor de 37 y un forward cercano a 28, ambos por debajo del promedio de los últimos 5 años. Antes de pasar con mis comentarios, te recuerdo que puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, también puedes unirte a nuestro grupo de Patreon, donde comparto en tiempo real oportunidades como esta. El consenso sigue siendo positivo. La mayoría de los analistas mantienen recomendaciones de compra, con un precio objetivo promedio cercano a los $130, lo que deja la mesa servida para responder la gran pregunta: ¿qué tendría que pasar para que Netflix llegue a los $120 en 2026? La compañía no necesita hacer nada extraordinario, sino seguir ejecutando bien lo que ya está haciendo, mantener un crecimiento de doble dígito, continuar expandiendo los márgenes y consolidar el negocio de publicidad como un motor real de ingresos serían suficientes para justificar ese nivel de precio. El mercado hoy no está castigando el negocio, está ajustando expectativas. Netflix ya no es una historia de crecimiento descontrolado, sino una compañía madura que genera caja, recompra acciones y controla mejor sus costos. En ese contexto, los $120 representan un escenario razonable, no uno agresivo. La clave estará en el tiempo y la disciplina. Si Netflix mantiene el rumbo y el mercado vuelve a premiar la calidad, el precio puede acompañar. Y si no, esta corrección al menos nos deja algo valioso: la oportunidad de agregar a nuestro portafolio una acción de calidad, pensada para estar muchos años en el mercado. Como sé que quieres conocer cuál fue la mejor acción del 2025, te dejo el video en la parte de arriba. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.